Bien, les saludo en esta mañana o en esta hora en el amor del Señor, dando siempre gracias a Dios por sus cuidados, sus bendiciones y porque de una u otra manera también el Señor nos ha guardado en los tiempos que estamos viviendo. Bueno, eso lo hemos dicho muchas veces. Pero sí, cada día, ¿no es cierto?, el Señor nos muestra su misericordia, nos muestra su amor, nos muestra su compañía y eso sin duda damos gracias a Dios siempre, cada día, por un nuevo día, ¿no es cierto? Y también por estar bien. Y también agradecer al Señor por estos hermanos que estuvieron muy complicados de salud, ¿no es cierto?, por el COVID-19 y que han ido saliendo. Hermanos que tenemos esa congregación mapuche en el campo, una hermosa congregación de hermanos que alaban al Señor allí. Una buena parte de ellos estuvo enfermo, han estado muy críticos, pero hoy día están saliendo adelante y eso sin duda, ¿no es cierto?, es un motivo de gratitud también al saber de que ellos están mejor. Así que sigamos orando por ellos. Yo creo que ese es el fin, el propósito de seguir orando, ¿no es cierto?, por nuestros hermanos, no solamente acá, sino donde sepamos que hay hermanos que están complicados o tienen algún tema de salud, poder orar por ellos también. Quiero agradecer a Gedeones Internacional por el saludo también del Día del Pastor. Bueno, gracias hermanos, ¿no es cierto? Porque yo sé que algunos de nuestra iglesia también pertenecen a ese ministerio y ellos hicieron llegar este saludo, un saludo anticipado, porque el Día del Pastor es el día lunes, el día de mañana, el día 12. Así que aprovecho también de saludar a los pastores que nos ven y que están también en esta plataforma y que cada uno en sus lugares está sirviendo al Señor, que el Señor bendiga sus ministerios, sus familias, especialmente en este tiempo, ¿no es cierto?, como decíamos al inicio, donde cada uno ha tenido que reinventarse y bueno, así la iglesia se ha mantenido también vigente. Y vigente y también hemos traspasado fronteras, hemos llegado a diferentes grupos, así que el Señor le bendiga, hermanos de la Alianza Cristiana y Misionera Chilena, porque el día de mañana también estamos en este Día del Pastor. Así que gracias hermano Gedeón, ¿no es cierto?, por sus saludos y por los que de una u otra manera también se han estado acordando de nosotros en sus oraciones, ¿no es cierto? Así que agradecemos al Señor por lo que Dios nos ha dado. Bueno, estamos en un tema que no me quiero extender mucho porque el tiempo, la verdad, siempre se nos hace corto y en estas plataformas no siempre todos tienen la disposición de escuchar 40 minutos de prédica o 45 minutos, así que eh, pero quiero hacer un repaso de lo que vimos el domingo pasado acerca de principios para servir y lo centramos en un texto donde lo leímos ahí en Segundo de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7. Leí la NBI porque es un libro que nos ayuda, nos hace entender un poquito mejor la historia, ¿verdad? Porque la encontré un poco más explícita, digamos, en algunas cosas, solamente por eso. Pero dice la escritura en esta historia que la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo, el profeta de Dios: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le pregunta Eliseo, el profeta. Y le sigue preguntando: ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó y le dijo: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que más puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte.
Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más, y él respondió: ya no hay más. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le dijo: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Bueno, esta es una palabra, ¿no es cierto?, para los que no estuvieron la semana pasada, que habla acerca de esta historia que está sucediendo en Israel. Y dije la semana pasada también, y voy a hacer memoria de algunas cosas que también mencioné, pero en esta persecución que hizo Jezabel, la mujer de Acab, en el reinado del apogeo del reino de Acab en Israel. Entonces ella, porque venía de raíces paganas, impuso justamente sus pensamientos, su religión pagana, con las de Israel. Hicieron ahí un sincretismo de cosas, una mezcla ahí de adoraciones, y obviamente eso trajo el repudio especialmente de los hombres de Dios, de los profetas del Señor, y ella astutamente promulgó una persecución en contra de ellas. Se habla de 100 hombres que, aparte de Elías y Eliseo, 100 hombres, 100 profetas de Dios que no los menciona la Escritura, pero sí se habla de ellos que los escondieron, y probablemente esta mujer era viuda de uno de ellos. No dice de qué murió, si murió producto de las persecuciones o producto de alguna muerte natural. No lo sabemos. Lo único que sabemos es que la ausencia de este hombre, de este varón, trajo mucha pobreza a esta mujer y a sus 2 hijos que todavía, ¿no es cierto?, estaban ahí, estaban vivos, ya casi con poca esperanza, y con solamente la intención de sobrevivir lo más que pudieran en esa extrema miseria que estaban viendo. Se logra entender que esta mujer pide ayuda. El profeta Eliseo viene porque seguramente conocía también al profeta que había fallecido y conocía a esta familia. Entonces él va y le presta la ayuda necesaria, lo que él podía hacer y lo que Dios podía hacer a través de él. Por lo tanto, en esta historia que leíamos, surge, ¿no es cierto?, este elemento importantísimo, imprescindible en los hogares de ese tiempo, que es el aceite. El aceite era fundamental en todos los aspectos de la vida común de esa parte, diríamos, geográfica del mundo, y de ese tiempo también, ¿verdad? Porque estamos hablando de un tiempo ya distinto al nuestro. Entonces, definimos algunas cosas dentro del servicio a Dios de esta historia, y una de las cosas, y lo primero que definimos en cuanto al servicio, es qué se quiere lograr. Y lo dijimos en base a la pregunta que el profeta Eliseo le dice a esta mujer cuando él le expresa: ¿qué te haré yo? O sea, ¿qué quieres que haga por ti? Y dijimos allí es que nosotros debemos tener claro qué queremos lograr, a dónde queremos ir, qué esperamos de nuestro servicio a Dios, o de lo que nosotros podríamos ayudar y ser parte en el servicio al Señor. Un versículo que no mencioné, pero lo tenía ahí en ese momento, lo leo, digamos, en este momento, donde en Lucas 18, 38 al 42 dice que un ciego dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y ordenó que se lo trajesen. Y cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dijo: Señor, que recobre la vista. Jesús entonces le dijo: recibe la vista, tu fe te ha sanado. Ahí cuando usa la palabra tu fe te ha sanado, o la palabra sanado, viene del mismo griego de salvación, que es sotería.
Se define de lo mismo, de la misma palabra para salvación, sanidad y también reconciliación o expiación, digamos, de los pecados. Tiene que ver con eso. Pero lo que está diciendo aquí es: te ha sanado, te ha salvado también. La fe de él era suficiente en la declaración que hace sobre Jesús cuando le dice hijo de David. O sea, tú eres el Mesías, tú puedes hacer un milagro, obra en mi necesidad, ¿no es cierto? Y era que siendo ciego, obviamente no tenía otra posibilidad que un milagro de parte del Señor. Y él confió que Jesús podía hacerlo y lo hizo. Jesús, en la pregunta, ¿qué quieres que haga por ti?, él dijo que recobre la vista. O sea, en el servicio a Dios, y lo centramos allí, entonces debemos ser específicos cuando nosotros nos adentramos en servir al Señor. Específicos en qué queremos lograr, específico en la respuesta que queremos de parte del Señor. ¿Qué esperamos en Dios? Dijimos también a dónde apuntamos como iglesia y cuál es mi participación en el servicio a Dios, ¿no es cierto? Dijimos algunas cosas también acerca de esto. Por lo tanto, hay que tener cosas específicas cuando uno quiere servir al Señor. Segundo, dijimos también que debemos nosotros no sentir que lo que tenemos es a lo mejor algo que es tan común que va a servir esto para la obra de Dios, o sentirse también como persona menoscabada diciendo: ¿qué voy a servir yo con todas mis limitaciones? Y justamente es lo que nosotros lo vemos cuando esta mujer le responde al profeta diciendo: solamente en mi casa hay una vasija con aceite y poca, dice la Escritura. Entonces, esto común Dios lo usó para bendición de toda esta familia y una bendición que sobreabundó sobre la casa de esta mujer. Lo entendimos así. Y en el servicio a Dios es que nosotros nunca debemos mostrar nuestras limitaciones cuando es Dios es el que nos llama. Nunca mostrar nuestras trabas o dificultades personales cuando en realidad Dios puede usarnos a todos de una u otra manera. El servicio de Dios requiere de todos, aún de nuestras limitaciones. Dios puede hacer, ¿no es cierto?, lo que Él quiere con nosotros. Y dimos el ejemplo de Moisés también, cuando él fue llamado por el Señor. Dios sabía que él era pesado de lengua, Dios sabía, ¿no es cierto?, de sus limitaciones, y sin embargo Dios se glorificó a través de él para liberar a su pueblo Israel de Egipto. Y cuando también el Señor les dice: ¿qué tienes en tu mano?, él tenía una vara, y esa vara fue la que acompañó a Moisés en todo su ministerio, en toda la travesía de 40 años por el desierto, donde a través de ese elemento tan común Dios lo usó para glorificar su nombre y mostrar grandes milagros y maravillas de parte del Señor para su pueblo. Y lo podemos leer en toda la historia de este Éxodo. La mayoría dice no tener nada, la mayoría muestra muchas deficiencias o dificultades para servir, pero la verdad es que Dios requiere de todos nosotros, y lo vamos a ver también hoy día. Y lo último que vimos fue buscar ayuda. Eliseo le pide a esta mujer: ve y busca vasijas, consigue vasijas de tus vecinos, de tus conocidos, de tu familia, no sé, de quien pudiera prestarte vasijas, consigue todas las que más puedas. O sea, un principio importante en el servicio es buscar ayuda de los demás. Es no creer que nosotros lo tenemos todo, lo sabemos todo, tenemos todas las capacidades, no necesitamos de otros. Ese es un mal concepto el servicio a Dios. Siempre vamos a requerir de otros, de la experiencia de otros también. Me acuerdo muy bien cuando presenté este proyecto de crecimiento a la iglesia de los 5 pilares de fe, lo mencioné la semana pasada, ¿no es cierto?
que presenté en su momento, que trajo mucha bendición también y ha traído hasta el día de hoy. No hemos dejado esa visión porque no hemos cambiado de visión, porque siempre vamos a necesitar fortalecer la oración, el evangelismo o el crecimiento, la alabanza, la adoración, todo de una u otra manera. Vamos a estar ligados, ¿verdad?, a esos ministerios, al discipulado también. Por lo tanto, hermanos, cuando presenté esto de vigías de oración, lo hice en base a un estudio que hice personalmente analizando proyectos de trabajo de iglesias. Y me encontré una iglesia en Uruguay que tenía un proyecto hermoso de oración. Entonces, lo que hice fue tomar algunos elementos de allí y centrarlo en lo que iniciamos en algún tiempo, en algunos años atrás, acerca de vigías de oración. Y ahí cambiamos el culto de oración por tiempo con Dios. Nosotros no tenemos culto de oración, tenemos tiempo con Dios. Un cambio de nombre, pero de una otra manera le dio la cobertura hacia este ministerio que creció al 300% aproximadamente de cuando nos iniciamos o cuando yo tomé esta iglesia hace casi 9 años atrás, y que veníamos muy pocos a la oración, del tiempo de oración, y después de este proyecto comenzamos a sumar y crecimos en gran manera los tiempos de oración. Tenemos una solamente hora de oración, 3 tiempos de oración, ya sea dinámicas, de rodilla, como sea. Los testimonios, la verdad que no le damos mucha cobertura, porque yo creo que nos hemos formado en iglesias donde los tiempos de oración se llenan de testimonios, y el que pasa a cantar una alabanza cuenta otro testimonio, y oramos lo que no está dicho a través de apartar un tiempo como iglesia para orar, no lo hacemos. O sea, la idea, si tú tienes ministerios de oración en tu iglesia, ojalá, ¿no es cierto?, podamos orar en los tiempos de oración, que no sea tiempo de testimonios, de alabanza. No, para eso hay otros tiempos, hay otros momentos. Y esto le dio un realce a la oración, y como le digo, hasta el día de hoy tenemos un buen grupo de hermanos orando día tras día a través de un plan de oración también diario, ¿no es cierto?, por muchos años. Siempre estamos orando a las 10 de la noche, algunos quizás antes, después, no sé, pero estamos en este plan de oración. Buscar ayuda es importante, saber que otros han logrado cosas, sí, es fundamental para que nosotros podamos tomar buenos ejemplos, ¿no es cierto?, buenas ayudas, y podamos ser bendecidos. Bueno, espero que esto también sirva de ayuda a los que están oyendo, ¿no es cierto?, en otras iglesias, denominaciones que también nos acompañan. Hoy día quiero hablar acerca de las últimas cosas con respecto al servicio. Y una de las cosas es que cuando Eliseo le dice a esta mujer que consiga vasijas, que todas las que más pueda, lo que hace seguidamente es decirle a esta mujer, a sus 2 hijos, enciérrate tú y tus hijos. Enciérrate tú y tus hijos. O sea, dentro del servicio hay algo muy importante si queremos ser efectivos, y es concentrarnos en lo que nosotros queremos hacer. Si no nos concentramos en lo que queremos hacer, hoy día hay muchas distracciones dentro de los objetivos que una iglesia busca o quiere o necesita en su proyección de crecimiento como iglesia. Yo creo que no hay iglesia que no quiera crecer. No creo que no haya iglesia que no quiera extenderse o expandirse, ¿verdad?, dentro de de las posibilidades que tiene. Yo lo veo eso aún en las limitaciones que tienen las congregaciones en los campos. Yo veo ahí, y estoy también en las reuniones de planificación, estoy con los hermanos, cómo ellos crean diferentes propósitos o motivos para poder llegar a su comunidad, a la comunidad, ¿no es cierto?, que les rodea, que no es mucha gente. Las iglesias en los campos no son de grandes cantidades de gentes, pero veo también esa preocupación, esa oración, y cómo poder alcanzar a otros hermanos
del lugar. Y yo creo que todos, de una otra manera, aún en los lugares más recónditos, deseamos crecer, deseamos extender el reino del Señor. Por lo tanto, para esto es necesario concentrarse en los objetivos que queremos alcanzar. Es importante. Y es importante también los que van a componer el grupo de hermanos que están dispuestos ya para alcanzar los objetivos cuando están claros. El tema es, hermanos, en estas planificaciones o en estos objetivos, son las personas. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque yo creo que este es un tema que pasa por diferentes iglesias, denominaciones, que siempre son los mismos que están enfrente de la obra de Dios, alcanzando los propósitos de Dios o que Dios ha puesto en sus corazones. Hay cosas claras, tenemos objetivos claros, nos hemos concentrado buscando la presencia de Dios, buscando la guianza del Espíritu Santo, la ayuda de Dios a través del Espíritu Santo. Y nosotros tomamos un lugar importantísimo porque somos los que, donde Dios va a canalizar estos proyectos de iglesia. El tema es que siempre son los mismos. Los hermanos que están comprometidos con un ministerio, lo están con otro y con otro. Entonces eso mismo hace que el esfuerzo no sea de todos, sino que el esfuerzo sea solamente de algunos, que van cumpliendo los propósitos o que vamos cumpliendo los propósitos de Dios sin duda, pero descansan siempre solamente en algunos. Y esos hermanos en algún momento se van a desgastar. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, hermanos, que todos somos importantísimos dentro del desarrollo del servicio a Dios. Todos. Todos somos importantes. Cual más, cual menos, en lo que tenga es importante. Muchos hermanos, sin saber cómo desarrollarse dentro de la obra de Dios, en su disposición, en su compromiso con el Señor, han descubierto áreas en sus vidas que han sido útiles, tremendamente útiles en la obra de Dios. Y se han levantado nuevos líderes, nuevos hermanos sirviendo al Señor. Es muy importante, hermanos, tener esa disposición hacia Dios. Y esta disposición hacia Dios obedece simplemente a que si hay disposición, si hay compromiso con el Señor, si hay una vida espiritual que nos está respaldando, Dios hará el resto. Dios pondrá lo que nos falta. No se olviden que la obra de Dios es un mundo distinto al mundo que venimos de afuera. Y requiere de dones del Espíritu. Requiere de capacitaciones que Dios da a través de la palabra. Y han nacido líderes tremendos usados en las manos del Señor y que en algún minuto han dicho, yo no puedo hacer esto, quizás porque a veces también nos vemos en desventaja en hermanos que tienen grandes capacidades. Pero en la obra del Señor, todos, hermanos, todos servimos para algo en el servicio a Dios, todos. Cuando se han hecho estudios de los dones, uno de los dones más repetidos o de los más comunes es el de servicio. No hay quien no tenga el don de servicio. Cuando vamos al estudio, al análisis de los dones, no hay quien no tenga el don de servicio. Pero en la vida práctica siempre pareciera que están los mismos.
Siempre van a faltar manos en la obra de Dios. La obra del Señor no solamente pasa por algunos que tienen grandes capacidades, amén, gloria al Señor. Necesitamos hermanos con capacidades, pero necesitamos también hermanos instruidos en la palabra, hermanos con un compromiso ferviente con el Señor. Necesitamos hermanos dispuestos en la obra de Dios, que amen al Señor, que amen la obra de Dios, que les interese lo que está pasando en su iglesia. Necesitamos de hermanos así. Por lo tanto, hermanos, el compromiso que nosotros tengamos con Dios va a ser determinante en nuestro servicio al Señor, si queremos servir. Y añadimos algo más. La mujer dice que se fue después que Eliseo le dijo, anda y enciérrate con tus hijos, después de conseguir todas las vasijas suficientes, y dice que esta mujer se fue con sus hijos y cerró la puerta, obedeciendo a la voz del profeta. Y escuche bien esto. De nada sirve el consejo, de nada sirve la capacitación si no lo vamos a obedecer y poner en práctica. De nada sirve. De nada sirve todas las veces que escuchemos una palabra de Dios si no la vamos a obedecer. De nada sirve venir continuamente como lo hacíamos a los templos si no vamos a poner en práctica lo que oímos de parte del Señor. De nada sirve. De nada sirve, hermanos, que nosotros tengamos capacidades si no la hemos dispuesto al servicio a Dios. De nada sirve. De nada sirve si nosotros podemos tener una hermosa voz si no la disponemos para alabar al Señor. O tener hermosos talentos que Dios nos ha dado, quizás talentos innatos, si no lo hemos dispuesto en la obra del Señor. U otras capacidades, o otras virtudes que Dios nos ha dado de una o de otra forma para servir al Señor, si no lo ponemos a disposición delante del Señor en obediencia a Dios. Si la desobediencia trajo tanta calamidad a la vida de los hombres, como el pecado y todo lo que se extendió a través del pecado, todo lo que marcó las nuevas generaciones hasta el día de hoy, lo que ha hecho el pecado, si esto se produjo por la desobediencia, la obediencia por su lado ha traído cercanía con Dios, cumpliendo los planes de Dios y trayendo bendición a nuestras vidas, amados hermanos. La obediencia ha traído bendición a nuestras vidas. La obediencia responde al propósito de Dios. Y nosotros lo vemos en toda la historia de la Escritura, en toda. Los hombres de Dios, los hombres que le obedecieron a Dios fueron bendecidos, fueron librados de peligros. Los hombres que obedecieron a Dios, si bien muchos de ellos murieron de diferentes formas, algunos brutalmente, pero cumplieron el propósito del Señor. La obediencia siempre nos va a traer bendición. A pesar, digamos, de las cosas que contrariamente vamos a adquirir, porque cuando obedecemos al Señor, no se olvide que hay un enemigo, hay huestes espirituales de maldad que mueven a las gentes, a las sociedades, van en contra de la iglesia de Cristo, colocando obstáculos, amedrentando, amenazando, llevando a la muerte a muchos creyentes. Pero sin embargo, no debe eso evitar que nosotros pongamos nuestra vida en obediencia a Dios
y ni tampoco sacar nuestra mente, nuestra mirada, que en Dios siempre, siempre, hermanos, seremos bendecidos. Siempre. Siempre habrá bendición, empezando desde la misma salvación y las garantías de la salvación que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Por lo tanto, esta mujer hizo lo que el profeta le mandó. Y esto da inicio a otra de las cosas que también son parte del servicio a Dios, y es el trabajo en equipo. Dice la Escritura que ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Los hijos se consiguieron todas las vasijas, las que más pudieran. El trabajo en equipo, pensando justamente en los vecinos que le convidaron, en los vecinos que se preocuparon porque también sabían de la pobreza de esta mujer, todo lo que los demás hicieron, bueno, todo esto que lo que no menciona la Escritura, porque seguramente que hay más personas que hicieron causa común con esta familia. Bueno, esto de traer las vasijas y de lo que Dios ya estaba haciendo, llenando estas vasijas con aceite, de lo poco que esta mujer tenía, se estaba produciendo un milagro, se estaba produciendo un movimiento, una acción de parte del Señor. Dios se estaba glorificando. Bueno, eso no podía haber sido si no se hubiese trabajado en equipo. Cada uno debe participar de acuerdo a su capacidad, entendiendo la importancia de todos los que integran el equipo. Es fundamental, hermanos, trabajar y servir a Dios en la obra del Señor en un equipo de trabajo. Jesús impregnó a sus discípulos de su visión. Lo hizo en equipo. El apóstol Pablo también lo hizo en su ministerio. Él no trabajó solo, siempre era acompañado de uno o de otro discípulo. Necesitar a otros en mi tarea nos fortalece, nos bendice y garantiza que podemos lograr cosas importantes, hermanos. Leía en Éxodo 18, 21 y 22 acerca de Jetro, suegro de Moisés, que aconseja a Moisés no seguir juzgando al pueblo solo. Y dice la Escritura: desfallecerás tú y el pueblo. Escoge varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Ellos juzgarán los asuntos pequeños. Así aliviarás la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. La obra de Dios, hermanos, es de todos. El apóstol Pablo lo dice en nuestras cartas también: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Es importante, hermanos, el trabajo en equipo para que el trabajo sea efectivo. Si no, vamos a tener, así como Moisés se estaba desgastando, él comenzaba a juzgar al pueblo muy temprano en la mañana, terminaba muy tarde en la noche. Quizá esto, si podemos extender esta mirada, podríamos decir que no tenía ni tiempo ni para la familia, ni siquiera para distenderse de otra forma que no sea estar allí y lidiar con los problemas de miles de personas. A esa altura probablemente quizá un millón y tanto de personas que estaban bajo su mando o bajo su liderazgo pastoral que él desarrollaba en el pueblo de Dios por el desierto. Es importante el trabajo en equipo. Y es importante también los ingredientes que deben haber cuando existe un equipo de trabajo. Y una de las cosas importantes es la confianza. No se puede trabajar en un equipo de trabajo si no hay confianza, hermanos. Si sé que estoy en un grupo de personas y esas personas no
me transmiten confianza, es muy difícil cumplir los propósitos de Dios en el servicio a Dios si no tengo gente de confianza trabajando a mi lado. Y me refiero a los pastores. Es importante tener gente de confianza. Es importante también, así como hay gente de confianza, tener gente con objetivos comunes. Y aquí me refiero a todos los líderes, todos los que de una u otra forma han dispuesto sus vidas al servicio de Dios y están liderando una responsabilidad. Es importante, hermanos, tener objetivos comunes. Y los que están siguiendo este proyecto de iglesia, este proyecto espiritual de iglesia, también estén en la misma visión. No sirve líderes por aquí, líderes por allá con visiones distintas. No sirve eso. Al contrario, va a retrasar la obra de Dios. La va a perjudicar. Por eso muchos sabiamente, voy a decir entre comillas, se han salido de esas iglesias y han formado ya sea sus propias iglesias en base a sus propios intereses, sus propios objetivos, y lo han hecho bien. Porque una iglesia nunca va a crecer, nunca va a ser saludable si no hay objetivos en comunes. Si hay gente que está obstaculizando la obra de Dios, no va a ser de bendición. Es más preferible que busquen su cauce, ¿verdad? O busquen personas afines, levanten, no sé, otra iglesia por ahí, o donde más les acomode, ¿verdad? Pero deben haber objetivos comunes en una iglesia para que la iglesia tenga crecimiento. Si no, vamos a ser solamente un obstáculo a la obra de Dios. Un equipo de trabajo debe tener también lealtad en el equipo. Debe haber lealtad. Yo debo sumarme a la visión de la iglesia donde estoy. Debo sumarme también a la jerarquía de la iglesia donde estoy. Debo sumarme también a los proyectos de iglesia donde estoy. Si hay algo nuevo que yo pueda aportar, amén, yo voy a aportar. Eso indistintamente si la iglesia lo va a aceptar o no. Pero debemos también tener un grupo de gente que pueda ser leal. Leal con el pastor, leal con su líder, leal con quien está llevando ese ministerio. La lealtad es fundamental, hermanos, para que la obra de Dios también crezca en este equipo de trabajo. Aportar desinteresadamente para alcanzar las metas y glorificar a Dios. Los intereses aquí son los intereses del reino de Dios, no son mis propios intereses. Muchas veces queremos nosotros marcar nuestros propios intereses. Y si no se hace lo que yo quiero, estamos mal. Hay intereses comunes en las iglesias y esos deben prevalecer para que la iglesia o la obra de Dios donde estoy pueda crecer. Amados hermanos. Y escuche bien esto, con esto voy a terminar. Cuando esta mujer le pide a uno de sus hijos otra vasija, éste le contestó: no hay más vasijas. Y cuando cesaron las vasijas, dice la Biblia que cesó el aceite. Si no hubieron más vasijas o no había más vasijas, no hubo más aceite. O sea, en otras palabras, mientras hubo vasijas, hubo aceite. Y escuche bien esto. Mientras haya gente que le crea a Dios, habrá milagros. Mientras haya compromiso con Dios, habrá bendición. Mientras haya fe, habrá palabra de Dios.
Mientras haya gente dispuesta a seguir predicando a Cristo, habrá salvación. Gloria a Dios. Mientras hayan sueños, hermanos, mientras tengamos sueños como pastores, como líderes, como hermanos de la iglesia, donde estoy comprometido, mientras hayan sueños, habrán proyectos. Y cuando hablo de proyectos, estoy hablando de proyectos de crecimiento. Estoy hablando de derribar ya templos que no pueden estar más de pie que en dos pilares, o cayéndose el techo, o desmoronándose por un costado. Si hay, hermanos, hay sueños, Dios dará y dispondrá de lo suficiente para construir nuevos templos y extender la obra de Dios. Pero hay que soñar. Hay que soñar en Dios. Hay que elevar estos proyectos primero delante del Señor. Porque escuche bien, mientras hayan proyectos, estará Dios para respaldarlo. Dios quiere bendecir su obra, pero los que tienen que inquietar, los que tienen que mover la presencia de Dios, somos nosotros. Si hay ambiciones, si hay proyectos espirituales de crecimiento, de construcción, hermanos, sin duda que vamos a mover el poder de Dios en favor nuestro. Con esto voy a terminar. Yo creo que nosotros hemos visto la mano del Señor, la gloria de Dios en muchas cosas. Y lo voy a decir una vez más a los hermanos que no saben, muchos de los proyectos que hemos hecho, hemos comenzado con la mitad del dinero que debemos invertir. Y al final de la tarea nos hemos dado cuenta que se han agregado otra cantidad o otra mitad que no sabíamos y no habíamos previsto, muchas veces no habíamos previsto, y en otras sin duda han sido solamente presencia de Dios, milagros del Señor, poder del Señor moviéndose en esos proyectos no ambiciosos, sino necesarios para la extensión del reino del Señor. Pero tienen que haber sueños en el servicio. Vamos a orar al Señor. Padre, oramos delante de ti, Señor, en esta hora. Y queremos, Señor, disponer nuestra vida en tu servicio. Queremos que este ejemplo, Señor, de esta mujer, sus hijos, de la respuesta del profeta, Señor, esta familia, fue tanto el aceite que ellos pudieron pagar su deuda y aún más de eso pudieron sustentar sus vidas por el resto del tiempo. No sabemos cuánto tiempo más, pero allí estaba el milagro hecho para bendición de sus vidas. Señor, queremos que tú te glorifiques en este tiempo y nos ayudes, Señor, y puedas crear en nosotros sabiduría, inteligencia, Señor, para vivir en los tiempos donde las cosas materiales quedaron aquí. Aquí están los templos, en este minuto vacíos. Pero sabemos, Señor, que hay una iglesia viva en los hogares, en las casas. Se ha extendido el reino de Dios por los hogares. Y hemos, Señor, también hecho lazos con hermanos, con ministerios, con iglesia, con pastores que no conocíamos en diferentes lugares, en diferentes regiones de este país y en otras partes del mundo también, que nos saludan, que nos bendicen, que de una u otra manera, Señor, hemos unido o se ha unido la iglesia de Cristo en un tiempo donde quizás el diablo, Señor, ha querido acallar tu obra, ha querido acallar tu voz, pero aquí está tu iglesia, Señor, más fuerte que nunca, más viva que nunca, más unida que nunca, Señor, en un solo propósito, en un solo objetivo, que la gloria tuya, Señor, pueda, Señor, diseminarse por el mundo y alcanzar a los que no han sido alcanzados por la palabra del Evangelio. Gracias te damos, Dios. Bendice tu obra, Señor, a través de la iglesia perseguida, a través de Voz de los Mártires, los proyectos, Señor, que tiene Voz de los Mártires en este tiempo, en diferentes lugares, en países comunistas, en países, Señor, bajo
la totalidad, Señor, de la gente que muchas veces, Señor, es antagónica al Evangelio, los musulmanes, por ejemplo, y otras corrientes más, Señor, animistas en la India y en otros países también orientales. Padre, glorifícate ahí también, Señor, a través de los misioneros, de los hombres de Dios que han dispuesto, Señor, sus vidas para ir y predicar y llevar el Evangelio a esos lugares. Señor, aquí estamos, Padre, para servirte. Lo hacemos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. En algunos minutos más tendremos los niños y en la semana, ¿no es cierto?, todos los programas que ya hemos mencionado, ¿verdad?, partiendo del estudio de la Escritura semanalmente. Que el Señor les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes, sus familias. Ahí veo algunos saludos. Gracias al Señor, ¿verdad?, y por esta comunión también que el Señor nos ha dado como iglesia. Amén.